Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. ¿En qué punto del conflicto nos encontramos? Más allá de las implicaciones negativas hacia Latinoamérica, ¿cuáles son las oportunidades reales que tiene nuestra región de convertirse en un proveedor confiable de alimentos, materia prima o energía? Europa podría acelerar acuerdos comerciales específicos con los países latinos buscando justamente a ese socio seguro, o podríamos estarnos enfrentando a una nueva guerra fría donde autocracias como China se pueden aprovechar de la dependencia de tantos países de su economía para presionar al mundo libre. Este es el análisis que presentamos a continuación aquí en Perspectivas. Para ello le damos la bienvenida al experto en relaciones internacionales Dan Kukauka, quien es adicionalmente asesor senior del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad de Argentina. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela. Un gusto estar con ustedes. Sí, quería primero que todo ver su visión actual sobre lo que ha sido esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿En qué momento del conflicto nos encontramos en el presente? Bueno, es un momento de cierta impas. Hace 2 semanas comenzó la segunda etapa del conflicto, luego del primer inicio que trataron de tomar por asalto todo Ucrania, incluyendo la capital Kiev, y eso fracasó con las contraofensivas ucranianas. Y hace 2 semanas se concretó el comienzo de la etapa de invasión del oeste de Ucrania, tratando de consolidar las primeras ganancias, tratando de consolidar una franja de territorio en todo el Donbass y toda la franja que continúa hacia Crimea y posiblemente a través de Kherson, siendo por el Mar Negro hasta Transnistria, pasando nada menos que por Odessa. Esos serían los planes, pero tras casi 2 semanas de nueva ofensiva rusa tratando de anexarse a estos territorios, los resultados son no mejores que en la primera etapa. Lamentablemente, con un costo altísimo en vidas humanas y con un costo económico dramático que ya está extendiendo a todo el mundo, con grandes consecuencias. Rusia sigue tratando de avanzar y avanza kilómetro a kilómetro muy lentamente. Hay días que no está avanzando, con grandes pérdidas propias, por supuesto, infligiendo también grandes pérdidas a las fuerzas ucranianas, y ya se avisoran fuertes contraofensivas de las fuerzas ucranianas. Sobre todo estamos viendo logros significativos en los alrededores de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, y que fue uno de los primeros objetivos desde el día 1 de esta guerra, que ya está en su tercer mes. O sea, vemos características similares a las que ocurrieron al comienzo, en la primera etapa que recién describimos, que es intentan avanzar con mucha fuerza bruta, pero están siendo retenidos, muy pocos logros significativos y algunas contraofensivas significativas, como la que acabo de mencionar en Kharkiv, que los hacen retroceder. Y aún no han logrado su objetivo estratégico principal, que era la toma de Mariupol, ese puerto que es clave en todo, para unir todo geográficamente los territorios de Crimea con el Donbass. O sea, aún en la planta de Azovstal resisten entre 1.000 y 2.000 soldados ucranianos, a pesar de que han arrasado toda la ciudad y por supuesto la propia planta. Sigue resistiendo en un capítulo que puede ser realmente heroico y hace recordar casi a lo que pasó unos pocos kilómetros cruzando el mar allí en una ciudad llamada Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, donde casi las fuerzas nazis habían tomado la ciudad y hasta el final lograron luego revertir el tema. O sea, una situación de estancamiento con alto desgaste y se visualiza la posible victoria, que no sería derrotar a los rusos, sino victoria ucraniana en el sentido de que no se le denegarían los principales objetivos que han tenido en esta invasión.
Ucrania pierde con cada segundo de esta guerra, porque pierden guerras humanas, se va a quedar con un país devastado, con millones de personas desplazadas que quizás no vuelvan a casa. Pero ¿qué gana Rusia? Si ellos el día de mañana se lograran apoderar de todas esas zonas portuarias, anexarlas a su territorio, se quedarían con ese territorio, pero serían el paria del mundo, ya no les comprarían petróleo a largo plazo. ¿Hasta dónde hay posibilidad de alguna victoria de ambas naciones? Bueno, yo descartaría la posibilidad de una victoria de Rusia, ya que no ha tenido ni siquiera capacidad de tomar sus principales objetivos, como acabo de mencionar, Mariupol, Kharkiv, y no puede avanzar. En ese sentido, yo la victoria rusa la estaría descartando en este momento porque militarmente se los nota agotados, se los nota con pocas capacidades militares. La Fuerza Aérea Rusa parece casi inexistente, a pesar de que sabemos que existe, pero se ve que tienen algún tipo de constricción, que probablemente sean las fuertes armas antiaéreas que tiene Ucrania y que está recibiendo. Se los nota con cierta temeridad en cuanto a que no pueden consolidar inclusive la isla Snake Island, la isla Serpiente, la primera isla que tomaron allí en el Mar Negro, y creo que Rusia, con la pérdida de su principal barco en el Mar Negro, que fue el Moskva, también está demostrando que ni siquiera sus principales armas le están funcionando, a pesar de que hizo algún tipo de demostración con armas hipersónicas y armas de largo alcance muy poderosas, pero no han logrado imponerlas en absoluto y parecería que se están agotando esos arsenales en este momento y se le ve mucha dificultad en reponer las nuevas armas. Y lamentablemente, con las grandes pérdidas que han tenido de soldados, se le ve dificultad en tener las fuerzas humanas necesarias, o sea, el ejército necesario para concretar esos objetivos, tanto que han tenido que llamar más de 20.000 mercenarios de los grupos en el Medio Oriente, oficialmente están hablando de eso, y de los mercenarios privados de los grupos tipo Wagner, que ya están operando también en Ucrania. Por lo tanto, evidentemente Rusia no se puede decir que tenga una posible victoria, eso casi está descartado por el momento, aunque la guerra nunca se sabe. Y Ucrania, por supuesto, sí, Ucrania mantenerse intacto realmente ya es una victoria. Si no logra ser derrotada, es una victoria. Pero se están viendo contraofensivas que podrían llevar a volver a la situación, lo que se llama el status quo ante bellum, al status quo antes que larguen la invasión, básicamente. Y eso es un objetivo posible para Ucrania. Eso sería una gran victoria para Ucrania. O sea, Rusia no tiene posibilidad de victoria en el corto y en el largo plazo, y como bien mencionaste, las sanciones internacionales económicas están causando estragos en la economía rusa, ya se ha convertido en un Corea del Norte del mundo, en un estado paria, que no se lo quiere aceptar en casi ningún organismo internacional, inclusive los han expulsado, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue expulsado, y se le fue expulsado del G20, y por supuesto el G7, que era el G8, también fue expulsado de allí. O sea, es un paria político, diplomático, y económicamente tiene todo para perder. De hecho, se calcula que este año va a perder el 12% del Producto Bruto al día de hoy. Las cosas pueden empeorar si el embargo energético se hace más poderoso. Que hay que recalcar, Rusia sigue al día de hoy exportando todo lo que exportaba de energía, $1.000 millones aproximadamente diarios, sobre todo a la Unión Europea y a China, por supuesto, a la India y a muchos otros clientes, a pesar de las sanciones. O sea, aún hoy tiene todo ese poder, y si se avanza, como se está hablando de avanzar en el embargo energético, la calamidad económica para lo que resta del año, ni que hablar para el futuro, podría ser mucho peor. O sea, no se le ve ninguna salida razonable ni aceptable para Rusia. Pero los dictadores, en este caso Putin, parece que no toman la racionalidad de la situación muy en serio. Ahora bien, hay quienes hablan de un nuevo orden mundial, de una nueva reconfiguración mundial.
en donde Rusia está tratando de buscar esos aliados, podría encontrar ese apoyo en China. Sin embargo, China tendría mucho que perder si rompe relaciones con Occidente. Por otro lado, Occidente fortalecido, una OTAN rejuvenecida a pesar de todo este conflicto. ¿Cómo ve usted ese tema de los apoyos? ¿Realmente Rusia se puede quedar aislada en esta situación o a futuro fortalecerse esa fuerza que iría en contra de Estados Unidos? Bueno, sin duda China va a ser, y ya lo es, un gran aliado de Rusia, más allá de su tibieza en condenar la invasión rusa. No condenó como una invasión criminal, sino condenó la guerra en general. Pero mientras habla, aumenta sus importaciones energéticas, no adhirió a ninguna sanción y, por supuesto, es el gran ganador estratégico de esta situación. Y estamos viendo que Rusia ha firmado cada vez más acuerdos de abastecimiento energético con China, también los está firmando, está duplicando los envíos energéticos a la India. O sea, ahí el aislamiento no va a ser total. Como no es total el de Corea del Norte, siempre, por más que aunque de palabra o formalmente declaren algún tipo de condena o de boicot, en la realidad siempre van a ser aliados por conveniencia geopolítica, nada más ni nada menos. En el tema de la OTAN, el objetivo que tenía Rusia claramente, lo dijo y lo explicita todos los días prácticamente, sobre todo ahora que cumplió el 9 de mayo el aniversario, ¿no?, de la gran victoria sobre los nazis, reafirmó que el gran objetivo era alejar a la OTAN de sus fronteras. Y todo lo contrario es lo que está ocurriendo. No se vio nunca una OTAN tan unida. Por supuesto que su expectativa era que se quiebre con las distintas posturas, que se quiebre y se parta en distintos pedazos, sobre todo después del Brexit, que hacía dudar qué pasaría entre el continente, Gran Bretaña, Estados Unidos, que había muchos choques y chisporroteos. Bueno, ocurrió todo lo contrario, se han unido más que nunca. Y no solo eso, sino que se está agrandando, que era el principal objetivo que quería evitar Rusia, decía que quería evitar que esté en las fronteras dentro de Ucrania, pero tanto Finlandia como Suecia, que habían evitado en la posguerra aliarse a la OTAN, están reclamando en forma inmediata su incorporación, lo cual genera toda una hipótesis de conflicto nueva y le preocupa en demasía a Putin y a todo el establishment ruso, porque lo que ellos consideran la amenaza original que desencadenó esta guerra es prácticamente lo que está ocurriendo ahora, pero multiplicado por mucho, porque Suecia y Finlandia son países mucho más estratégicos e importantes que todos los países que mencionaba Rusia al comienzo de la guerra, como Hungría, Polonia inclusive, Eslovaquia, etcétera, los países de Europa Oriental. Y estos se están por incorporar a la OTAN, lo cual generaría una hipótesis de conflicto máxima. Tanto que cuando anunciaron esto, los primeros días de la invasión a Ucrania, cuando Suecia y Finlandia dijeron que estaban pensando en el tema, Rusia declaró la alerta nuclear en ese momento en respuesta a esa actitud de intentar incorporarse a la OTAN de Suecia y Finlandia. O sea, la alerta nuclear comenzó con esto. Y en el discurso de la victoria que mencionaba hace 48 horas, en la conmemoración con su gran desfile, Putin dijo, es un discurso tremendo para analizarlo con detalles, pero dijo que es intolerable las amenazas a sus fronteras, en plural, no en singular, hablando de Ucrania, a sus fronteras. Y frente a eso, lo que ellos interpretan como amenaza, nada más claro que el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Por no decir la unidad y el rearmamento del despliegue cerca de sus fronteras de la OTAN que ocurrió desde la invasión rusa, ¿no? Sí, y precisamente de esas amenazas él se tomará esto
como excusa para seguir avanzando o definitivamente retirarse. Ahora quiero trasladarme a Latinoamérica porque el tiempo es escaso y quiero comenzar con esta gira europea que está haciendo el presidente de Argentina, mostrándose como un proveedor seguro de alimentos y de energía. Pero es que hace nada, en el mes de febrero, ese mismo presidente decía que Argentina iba a ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina. ¿Qué está sucediendo con el mandatario argentino? Él se está dando al mejor postor, cambió de parecer con respecto a Argentina. ¿Qué busca el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández no tiene una política exterior clara. De hecho, depende de la hora que hablemos o el día que hablemos, vamos a hablar de una postura distinta. Como bien acabas de mencionar, 48 horas antes de la invasión a Rusia estaba ahí diciéndole que quería ser la puerta de entrada a la influencia de Rusia en toda América Latina, a pesar de que estaba advertido de que esto estaba por ocurrir. La Argentina no adhirió a las sanciones internacionales, ni siquiera adhirió a las condenas originalmente. Luego, justamente por conveniencias táctico-políticas, decidió adherir y hacer algunas condenas a Rusia. Primero condenas anónimas al estilo ambiguo de condenamos la guerra en Europa, y luego ya mencionó efectivamente, inclusive esta semana, condenó claramente la invasión rusa a Ucrania, con nombre y apellido. Pero mientras hace eso, sigue negándose a cualquier boicot hacia Rusia, inclusive en esta gira europea, que no es muy ético realmente mientras la guerra está ocurriendo, mientras miles, por no decir millones de personas sufren la guerra en forma directa, decir, bueno, vamos a tratar de sacar alguna ventaja acá vendiéndoles el gas que nos excedente, que tenemos acá unos yacimientos gigantescos y desaprovechados, ya están descubiertos, en Vaca Muerta es el más famoso, pero están desaprovechados porque no hay gasoductos para poder sacar esa producción, y construir un gasoducto va a durar muchos meses o años, suponiendo que exista la financiación, y entonces va y ofrece las materias primas argentinas, que es un gran exportador mundial de granos, y el gas. O sea, no es muy ético en este momento hacer una gira tan claramente oportunista, aunque todos los países buscan sus beneficios y es válido buscarlos, y por otro lado uno puede verle el aspecto positivo. Sin embargo, hay un montón de aspectos que la guerra en Ucrania, aparte del aumento de las tarifas internacionales, de las cotizaciones internacionales de los commodities que benefician a Argentina, también están perjudicando mucho a la Argentina y a toda América Latina, diría yo, porque los aumentos de tarifas de las cotizaciones energéticas es lo suficientemente alto como para provocar un grave daño a la balanza de pagos de la Argentina, que este año se estima que puede llegar a tener que importar 16.000 millones de dólares de petróleo y gas. O sea, están ofreciendo exportar, pero no hay para exportar en este momento. Estamos importando fuertemente gas. Para exportar y que se concrete, y lo está buscando, hace falta mucha financiación, y la Argentina es un país en quasi default, con el riesgo país de los más altos del mundo. No es fácil conseguir la financiación para todo eso, pero bueno, esa es la intención de la ambigua y contradictoria permanentemente política exterior de Alberto Fernández en este momento. Sí, otras de las dos naciones que se podrían convertir en oportunistas son Venezuela e Irán. Ya hemos visto que se enviaron a altos funcionarios de Irán a Venezuela. Ambas naciones conversaron directamente con Estados Unidos para ver si podían suplir el petróleo que recibía esta nación proveniente de Rusia. ¿Cómo ve la configuración de estas naciones tan peligrosas que adicionalmente tienen dictaduras consolidadas con el aditivo adicional del crimen organizado con respecto a Estados Unidos y en general aprovechándose de la situación actual? Bueno, de Irán no podemos decir nada más que es el Estado promotor del terrorismo internacional número uno del mundo, actualmente exportando terrorismo a los cuatro vientos, y siendo Venezuela su principal aliado desde hace ya mucho tiempo, desde todos los gobiernos, desde Chávez. Ahí está muy claro que continúa la relación criminal, diría yo, porque justamente se habla de que se están habiendo comercio de oro sangriento extraído en forma
poco ecológica y, por supuesto, completamente ilegal, y de distintos temas de armas y energías y capacidades terroristas. Ahí hay una coordinación muy fuerte desde hace muchos años. Lo más sorprendente, sobre todo, es la nueva iniciativa del gobierno de Biden, que ha tratado de retomar contacto con la dictadura de Maduro. Hasta ahora reconocía únicamente, y sigue reconociéndolo únicamente, a la Asamblea Nacional y a Guaidó como presidente legítimos. Decidió mandar una delegación a Caracas para ver si se podía recomponer la relación con Maduro, con la dictadura, a pesar de que todas las, como bien dijiste, todas las flagrantes, dramáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela siguen no solo impunes, sino se continúan haciendo con muchos presos políticos. El año pasado las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, certificó más de 19.000 ajusticiamientos extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas bolivarianas, perdón. Y podemos seguir así, ¿no? Con más de 6 millones de emigrados por estas circunstancias o refugiados, casi indistintamente. Y en estas circunstancias está buscando también una ventaja táctica, pero que hasta ahora no ha pasado a algo consecuente. Y esperemos que pueda seguir con esa coherencia anterior que venía de las presidencias anteriores de combatir claramente una narcodictadura que promueve el terrorismo, no solo contra Estados Unidos, sino contra América Latina. En ese sentido, vemos que la política sigue no solo intacta del régimen de Chávez, el régimen chavista, perdón, de Maduro, donde vemos que su influencia y su intento de exportar su, entre comillas, revolución, o sea, la inestabilidad para que sus aliados accedan al poder, se ve su huella todavía y cada vez más en toda América Latina. Y entonces la situación es explosiva en ese sentido, pero es una situación que se está desarrollando mientras hablamos y Estados Unidos no parece ser que vaya a terminar de negociar un reconocimiento con el gobierno de la dictadura de Maduro, pero hay que recordar que nunca dejaron de comprar petróleo, ni siquiera se les embargó las instalaciones petroleras tan importantes como la que tiene la Citgo en Estados Unidos. O sea, negocios parecen ser negocios. Esto es un poco de realpolitik, lamentablemente, que estamos viendo. Ahora, las democracias del mundo más bien no deberían aprender de la lección de, por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Alemania y cortar definitivamente con los regímenes que no respetan los derechos humanos y que adicionalmente intentan, como Irán, ser potencias nucleares. Porque nos parece insólito que, bueno, te dejo de comprar a ti, Rusia, pero voy a Venezuela e Irán, y así ya así van, o están hablando también con los países árabes que a la vez tienen apoyos de uno u otro lado. ¿Cómo el mundo no debería ponerse enfrente de esas autocracias y aprender ya la lección de lo que nos está sucediendo? Yo no tengo dudas si estuviera en mi poder, pero como decía durante esta charla, Europa no aprendió la lección todavía. Es verdad que Alemania ha cambiado su postura, está mandando más armas, que decidió en principio pensar en un futuro boicot energético, pero al día de hoy, repito, Europa sigue comprando todo lo que le estaba comprando o lo que le quiere vender Putin a Europa Oriental, gran parte de sus necesidades energéticas, en el orden de los $1.000 millones de dólares diarios, y las sanciones energéticas no fueron reales. Se prohibió el Nord Stream, el gasoducto Nord Stream 2, que no se había inaugurado, pero el Nord Stream 1, que es el principal y que estaba funcionando a full, sigue funcionando a full. Recién ahora estamos viendo algunos problemas con el abastecimiento, más que nada porque Putin decidió no venderle a algunos países del oeste europeo, pero no por iniciativa propia. Todo lo demás son más bien declaraciones. Ni siquiera se lo aisló a Rusia del SWIFT, el sistema de pagos internacionales, si bien hubo muchos titulares sobre el tema.
es verdad que se hicieron sanciones sobre el SWIFT, pero solamente con el 80% de los bancos. El 20% restante son justamente los que se usa para el comercio principal de energía de Rusia, donde exporta principalmente, a pesar de que mencionamos que está exportando mucho más a la India y a China sobre todo, y a otros países, pero sobre todo el grueso ingreso de divisas viene de parte de Europa Occidental. O sea, todavía ni siquiera Europa Occidental, salvo declamativamente, parece haber aprendido la lección. Mucho menos otros países que no tienen tanta necesidad de aprenderla. Lamentablemente, el realpolitik y el pragmatismo internacional son la regla, no la excepción. De hecho, sabemos que hablamos de la confrontación China y Estados Unidos y son los dos principales socios comerciales del planeta al día de hoy, China y Estados Unidos. A pesar de que hay mucha confrontación real, geopolítica, negocios son negocios y son los principales socios mutuamente. De hecho, ya se está hablando de aflojar la guerra comercial, a pesar de que nadie se dio en nada, entre China y Estados Unidos y rebajar las sanciones, justamente ante la nueva ecuación geopolítica marcada por la invasión de Rusia a Ucrania. Esta sería un poco la situación. Sí, hablando de eso de negocios son negocios, ¿qué oportunidades tiene Latinoamérica en medio de este conflicto? Porque puede ser efectivamente un proveedor de energía, de alimentos, de materia prima. Debemos como región organizarnos y de alguna manera sacar ventaja, a pesar de que suene poco ético, como usted mismo lo señalaba, de esta situación para consolidar también nuestras economías y además autoabastecernos mejor. Sin duda que sí. Todos los países hacen realpolitik, no es que es una maldad de alguno o de otro. Pero por supuesto todos los países también, no todos los países siguen políticas exteriores basadas en la ley internacional, etcétera, etcétera, el respeto a los derechos humanos. Por supuesto, América Latina tiene una oportunidad de oro nuevamente porque es gran productor de commodities. Es difícil embarcar a toda Latinoamérica. Argentina, por supuesto que sí. México mismo es un gran exportador de energía y tanto la energía como los alimentos, como otras materias primas, han aumentado dramáticamente con la guerra. Y por supuesto, una de las ventajas que tiene es que geopolíticamente está lejos de estas guerras y entonces es un abastecedor seguro. De hecho, lo están haciendo, están tratando de aprovechar lamentablemente la situación para justamente poder consolidar nuevos mercados. De hecho, hay varios tratados, por ejemplo, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Mercosur expulsó ya justamente por sus violaciones a los derechos humanos a Venezuela en el pasado, era parte del Mercosur Venezuela y ojalá en el futuro se reincorpore cuando vuelva la democracia allí. El Mercosur cerró un acuerdo de libre comercio histórico y es muy probable que ese acuerdo sea un eje que aún no se puso en valor el acuerdo, no se aprobó por los parlamentos, es todo un proceso, pero esta situación va a impulsar nuevamente, yo he estado hablando recientemente, ayer mismo, con embajadores de la Unión Europea diciéndome esta situación ha puesto en valor nuevamente a América Latina y las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, porque necesitamos socios no tan conflictivos como Rusia, justamente. Y va a querer hacer no solo con el Mercosur, sino con todos los países de América Latina, como gran fuente de mercados más confiables que lo que es su oriente, ¿no? Que es en este caso Rusia. Así que es una oportunidad de oro, no solo por los precios, sino por la actitud. Los precios van a volver a bajar seguramente en un futuro no muy lejano, pero ya la gente, los gobiernos no van de Europa sobre todo, y de otras latitudes, no van a querer confiar tan claramente en países tan conflictivos como Rusia. Y hay que tener en cuenta que Rusia no ha sacado sus pies de América Latina. Rusia tiene una base militar de inteligencia en Venezuela en este momento y antes del conflicto dijo, estamos considerando poner misiles estratégicos en Venezuela. Dijo que también lo estaban considerando con Nicaragua. O sea, esto lo dijeron en las vísperas de la invasión. Así que la ecuación geopolítica
es muy peligrosa y creo que así como nos beneficia en materias primas, en confiabilidad, nos puede perjudicar con una nueva guerra fría vuelta a visitar, donde Rusia busque ventajas geopolíticas en América Latina. Recordemos la crisis de los misiles del 62 y ese tipo de confrontaciones podría volver a ocurrir. De hecho, no están muy lejos, dado el alerta nuclear que tiene Rusia, las amenazas permanentes nucleares y geopolíticas que irracionalmente, porque básicamente son bastante irracionales, está esgrimiendo y llevando a cabo nada menos que la Rusia de Vladimir Putin. Pero para finalizar ya, esas oportunidades que tiene Latinoamérica cuando tiene a China con su mano posada en el hombro, ¿China no puede aprovecharse también de esas ventajas estratégicas y hacerse parte de ese negocio? Sin duda, sin eso, China ya es el primer socio comercial de América Latina, uno de los primeros, si no el primero, depende de cada país, inversor en infraestructura Pero y son además inversiones. dueños de sectores estratégicos. Entonces quizás estás negociando con Latinoamérica, pero realmente estás negociando con China, porque ellos están en todo, ¿no? Exactamente, en esta nueva situación, China sale, dije, el gran ganador a simple vista de toda esta nueva geopolítica y lo va a seguir aprovechando porque lo ha aprovechado bastante bien hasta ahora, pero los riesgos son mayores, como acabo de mencionar con Rusia, mucho mayores son porque China no le gusta dar puntadas sin hilo y sus avances comerciales vienen atados a avances políticos, geopolíticos y militares, como nos pasa acá en Argentina, que por la dependencia de ser casi el principal socio comercial de la Argentina, tuvimos que cederle una base de reconocimiento del espacio profundo en el sur, en Neuquén, casi una base casi intangible, a China, justamente en base a esa dependencia. China está usando su poder económico, y esto va a haber que tenerlo muy, muy en claro en el futuro, porque este poder claramente se va a agrandar, para ventajas políticas, geopolíticas y militares. Y eso nos puede llevar a una confrontación, porque este tipo de ventajas puede llevar a poner a América Latina ahora en el centro de una nueva posible guerra fría, como acaba de ocurrir con el tratado que hizo con las Islas Salomón, allá en el Pacífico, donde luego de un tratado de asistencia económica dijo, ahora vamos a instalar una base militar en las Islas Salomón, allá en el Pacífico. Y esto está alterando la geopolítica de Australia, de todo el Pacífico Sur, que incluye a Estados Unidos. Esto se puede repetir en Latinoamérica y hay que tener mucho cuidado, porque una pequeña ventaja económica, como estamos viendo lo que pasó en Europa, se puede tornar en un gran dolor de cabeza geopolítico y militar en cualquier momento, porque China claramente también es expansionista, está cada vez más asertivo y claramente no es un país que respeta los derechos humanos ni está pensando en la democracia plena. Es claramente una dictadura del Partido Comunista Chino lo que está sucediendo. Así que las ventajas que se pueden tener están ensombrecidas y hay que tener mucho cuidado con las desventajas que estamos analizando, ¿no? O sea, esta es un poco la situación. Muchísimas gracias por su análisis. Muchas gracias por la invitación. Sí, era el experto en relaciones internacionales Dan Kukauka, quien es adicionalmente asesor senior del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad de Argentina. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.